Como ya han presentado, soy Francisco Quintana, director de recursos humanos en Acclaim Energy. Voy a tener el honor de moderar este panel virtual en el que vamos a hablar de este tema de gran interés e impacto para las organizaciones, que es cómo desarrollar líderes en la era VUCA. Sabemos que los líderes en las empresas tienen una enorme responsabilidad porque son los que guían a los equipos para que logren las metas establecidas, ayudándolos a sortear desafíos, a asignarles los recursos, el apoyo que necesitan para ser exitosos. Pero, ¿qué pasa cuando a esto le añadimos la dificultad de operar en un entorno cada vez más volátil, más incierto, más complejo y ambiguo? ¿Se acuerdan de lo que estaban haciendo la mañana del viernes 13 de marzo de 2020? Viernes 13, además. Muy probablemente estábamos ocupados en cerrar pendientes, a lo mejor pensando en qué íbamos a hacer el fin de semana, y sin embargo, solamente un par de horas después ya estábamos con la noticia de que se implementaba una cuarentena que se estimaba inicialmente que duraría algunas semanas. No sé si recuerdan cómo tuvieron que reaccionar las empresas y los líderes, y que eso fue solamente el inicio de una travesía de cambio que a la fecha continúa. Recuerden también los meses que siguieron, cuando cada fecha de probable regreso a la normalidad se iba retrasando conforme las cifras de contagios y de fallecimientos se acumulaban y cómo los presupuestos de las empresas se tenían que ir ajustando cada vez más. Este caso histórico que nos ha tocado vivir es un ejemplo del libro de texto de lo que es un entorno buca y de las enormes presiones que puede ejercer sobre los líderes, quienes tienen que estar tomando decisiones sin contar con la información perfecta, basándose en pronósticos que cambian cada semana y además siendo muy conscientes del impacto que sus acciones y decisiones pueden tener sobre el futuro en la sobrevivencia de sus empresas y de sus equipos de trabajo. Entonces, para hablar de este tema, nos acompañan el día de hoy tres grandes exponentes de esta gestión de talento y desarrollo de líderes, que Franco ya nos hizo el favor de presentar, quienes nos van a contar un poco lo que están haciendo sus organizaciones a este respecto, que es muy interesante porque, como les decía, seguimos todavía en este viaje de cambio que ha sido de repente como subirse a la montaña rusa con las altas y las bajas, pero es algo que yo creo que vamos a ver que se acelera cada vez más. Entonces, vamos a comenzar la conversación eh, em, preguntándole a Dafne si nos pudieras contar para el caso de Nielsen IQ. ¿Tienes algunos ejemplos concretos de iniciativas exitosas de desarrollo de liderazgo que se hayan implementado para abordar estos desafíos de la era VUCA? Sí, y precisamente creo que dentro de los grandes cambios, como tú bien lo comentabas, vienen de este tema de la pandemia, en donde tuvimos que, incluso como recursos humanos, reinventarnos y buscar formas distintas en las que pudiéramos apoyar a los líderes para esta parte. Entonces, Nielsen es una empresa que se dedica a la investigación de mercados. Nuestro mayor insumo, por ejemplo, son los datos, ¿no? Como la marca lo pide. Entonces, imagínate que de repente un día, como tú lo comentas, amanecemos nosotros y nosotros todos nuestros datos los obtenemos con auditores de campo. Entonces, un día nos dicen, tus auditores de campo no pueden salir, no puedes obtener tus datos, no puedes tener estos insumos. Entonces, nosotros tuvimos que reinventar la manera en la que podríamos tener u obtener todos estos datos, ¿no? Desde cosas como, bueno, entonces si hay compras en línea, buscamos colaboraciones con los supermercados para que nos puedan mandar sus compras o sus tickets de compra para obtener esos datos. Y entonces a lo mejor saber que los autoservicios estaban dejando entrar gente, pero con ciertas normas de higiene. Entonces también tuvimos que experimentar todo eso. Para entonces tener nuestra principal fuente de insumo que son los datos, ¿no? Campo fue una de las áreas en las que más impacto tuvimos, pero también en el tema de oficinas. Por ejemplo, todos íbamos a la oficina, éramos una empresa en la que sí teníamos la flexibilidad de algunas veces trabajar, algunos días trabajar de forma remota, pero entonces ahora pues nadie puede ir a la oficina y entonces nuestros sistemas de producción también se ven afectados.
Y entonces todo este entorno pues tuvimos que empezar a adaptarnos, ¿no? Formas específicas, más allá con los líderes, el tema de comunicación. O sea, un tema de comunicación más efectivo, más rápido. Empezamos a generar, por ejemplo, o usar mucho tableros de Power BI en los que no tuviéramos que estar sentados frente a frente, pero que sí la información fluyera de forma Ujú. más rápida y más efectiva y que ellos pudieran tomar decisiones con base en esta información que se iba generando. También, por ejemplo, tuvimos que reinventar la forma en la que damos los datos al cliente, porque ya no podíamos ir y hacer una presentación, a pesar de que podíamos hacerlo de forma virtual. Por ejemplo, hoy ya tenemos una plataforma en específico en el que el cliente puede entrar y revisar la información sin necesidad que un ejecutivo esté con ellos ahí. Entonces, algunos ejemplos de esto, Francisco, me parece que son estos en donde en diferentes dimensiones tuvimos que adaptarnos y tuvimos que empezar a buscar estas maneras de seguir generando negocio y que todos nuestros colaboradores, desde el auditor de campo, nuestros líderes e incluso nuestros clientes, pudieran tener estas herramientas para poder tomar decisiones más rápidamente y que hoy pues seguimos con esa inercia y entonces pues nos hemos ido involucrando en el desarrollo de diferentes herramientas que nos permitan hacer esto. Muchas gracias, Dafne. Sí, afortunadamente creo que tenemos la ventaja de estar viviendo en una época donde la tecnología nos dio esas alternativas. No me quiero imaginar si algo así nos hubiera pasado en los ochentas, cuando era mucho más limitado, ¿no? La manera de comunicarnos. Pero mira, qué bueno que por lo menos ahí en Nielsen IQ pues tuvieron esa oportunidad de reaccionar y de Sí. adaptarse y que además creo que a ustedes les tocó precisamente hacer estudios, ¿no? Sobre cómo habían cambiado los hábitos de consumo de los consumidores en Latinoamérica precisamente a raíz de la pandemia. Sí, completamente, y que nos daría igual tema para otro foro completo, pero sí, o sea, el comportamiento del consumidor en ese momento, e incluso derivado de ese momento, porque fue un hito, derivado de ese momento, ahora pues son diferentes, ahora consumimos más cosas, tuvimos que buscar, por ejemplo, colaboraciones con Amazon, con Mercado Libre, fortalecer este tipo de relaciones, porque ahora el consumo también viene mucho desde la parte de tema de Internet, ¿no? Y todo este mundo nuevo para nosotros. Ujú. Perfecto. Gracias, Daphne. Hanna, me gustaría preguntarte a ti como CEO, como cofundadora de una empresa, eh, ¿cómo están adaptando los programas de desarrollo de liderazgo para preparar a sus líderes para enfrentar desafíos de un entorno VUCA? Sí, esa es una muy buena pregunta, Francisco. La verdad, nosotros en Intrare lo que hacemos, por un lado, somos una solución donde las empresas pueden con nuestra inteligencia artificial filtrar, seleccionar y gestionar su talento de una mejor forma, más eficiente, sin sesgos. Pero por nuestro enfoque en temas de inclusión y diversidad, damos también esos programas de liderazgo y para recursos humanos en específico, para trabajar cómo puedo tener un liderazgo más incluyente, cómo podemos hacer un reclutamiento más incluyente y realmente transformar la empresa en términos de diversidad e inclusión. Y siento que es muy interesante porque todo eso genera un reto doble. Tenemos esos contextos UCA, ya sean la pandemia que vivimos o la Ujú, guerra de Ucrania, que hasta aquí ujú, puede afectar en ventas, en operaciones, y a eso se agrega el tema de inclusión, que honestamente para muchas empresas sigue muy nuevo. Entonces, ujú, tienes que generar un liderazgo bastante nuevo. Ahí para explicar qué cambios hemos hecho, sí me gustaría como tomar un paso para atrás, como pensando ujú, en cuando diseñamos esos programas. Lo que vimos fue, ok, cuando pensamos normalmente en qué es lo que tienen que aprender líderes en una empresa, qué es lo que les queremos enseñar. Y creo que por muchas décadas ha habido un enfoque muy fuerte en cómo puedes asegurarte de que logres los resultados con tu equipo. Y ahí, obviamente, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Necesitamos que el líder saque lo mejor de las personas que están en sus ujú, equipos, ¿no? Que sean la mejor versión de ellas y ellos mismos en habilidades, en motivación, en teamwork, en todo. Pero eso es bastante difícil y creo que ha habido también muchísima investigación de qué es lo que lleva a los equipos a dar lo mejor de ellas y ellos.
Y hay un estudio de Google que nos encanta en eso, en el que nos basamos mucho, se llama Proyecto Aristóteles, y ese estudio mostró que el Ujú, predictor número uno de la eficacia de equipos es la seguridad psicológica. La esa seguridad psicológica es como ujú, la base para que las personas puedan realmente pensar y trabajar de una forma concentrada en sus objetivos, ¿no? Tiene que haber una creencia individual, pero compartida también en el equipo de que podemos levantar temas difíciles sin que haya repercusiones, podemos realmente decir las cosas que son importantes sin tener miedo a la reacción de otras personas y en ujú. particular de mi líder, ¿no? Que podría estar decepcionado, que podría no estar contento, etcétera. Entonces, lo que vimos fue que es súper importante partir de esto y decir, necesitamos crear seguridad psicológica y hay que hacerlo para personas bastante diferentes, porque Ujú. tenemos como a la población promedio, pero también grupos diversos, donde honestamente, pues una persona refugiada, una madre soltera, una persona que está en la economía plateada arriba de 60 años, todos tienen contextos muy diferentes y sienten seguridad psicológica por diferentes aspectos. Entonces, ahí lo que hicimos fue diseñar capacitaciones que no hablan tanto de lo general, de los conceptos, de la importancia de inclusión. No, al revés, hablamos de decir, ok, si tú tienes a alguien que es refugiado en tu equipo, ¿qué es lo que puedes hacer para comunicarle que es segura en tu equipo, para comunicarle respeto, aunque venga de otra cultura, ¿no? Que recibe las cosas de otra forma? Si tienes una madre soltera en tu equipo, cómo gestionar su desempeño con ella y darle también la seguridad que a lo mejor por sus circunstancias tiene que pedir más permisos que otra persona, pero tú no lo vas a tomar de una forma negativa, sino gestionar con ella que pueda ser un súper miembro del equipo, ¿no? Entonces ahí nos enfocamos mucho en lo práctico para que realmente líderes vean desde la perspectiva de las personas en su equipo qué puedo hacer yo en el día a día para que se sientan con toda esa seguridad. Y creo que eso da justo la base para que en un momento en el que pasa una situación mucho más grande, justo cuando pasa una pandemia, cuando pasa una situación muy fuerte, digamos que estás en una zona en la que toca un huracán, por ejemplo, eso podría ser también algo que afecta mucho. Tu equipo tiene herramientas para que tanto la persona que es líder como todo el equipo puedan coordinarse y comunicarse de una forma muchísimo más eficiente. Qué interesante. Y cómo realmente, como tú decías, esta seguridad psicológica es clave, ¿no? Para ayudar a que realmente todo el mundo se sienta con esa tranquilidad de contribuir, de opinar, de ser ellos mismos, porque al final eso es lo que te garantiza a ti como organización que estás obteniendo lo mejor de las personas. Totalmente, sí. Hasta yo diría que cuando los lunes como líderes nos sentamos y decimos, esta semana en qué me tengo que enfocar con mi equipo, antes de pensar solo en resultados, es súper bueno pensar en cómo están las personas en mi equipo. Puede haber Ujú, algo que les esté causando incertidumbre, digamos que salió alguien del equipo o está pasando un cambio de estrategia y les puede afectar emocionalmente. Pensar primero en eso porque si sentamos esa base y las personas como empiezan la semana con tranquilidad, entendiendo qué está pasando, tienen mucho más headspace, como mucho más capacidad mental para enfocarse en ujú. lo que hay que conseguir. Perfecto. Muchas gracias, Hannah. Dafne, en tu caso, ¿nos pudieras platicar qué tipo de habilidades, competencias considera Nielsen IQ que son claves para los líderes, especialmente ahorita en estos entornos VUCA? Sí, sí, Francisco, mira, yo creo que una de las principales características que nosotros buscamos en los líderes es un tema de, lo voy a llamar proactividad, pero es, por ejemplo, esta parte y nosotros tratamos como de impulsar mucho esta cultura, que no les dé miedo equivocarse. Es decir, o sea, que vayan hacia adelante, que tengan esta apertura y que sepan que está cascado desde la empresa, desde una cultura organizacional completa en la que nosotros tratamos de no castigar el error, sino invitar a atreverse a tomar estas decisiones, porque también en estos entornos Bucapro pocas veces tenemos
las oportunidades o ellos tienen la oportunidad de tomar decisiones 100% informadas o con toda la información o con todas las cosas alrededor ya evaluadas. Entonces, una de las principales habilidades que al día de hoy nosotros buscamos y buscamos desarrollar es esa, es decir, este empuje para poder tomar esta decisión y saberse, como decía Hannah, estar pues seguros en esta parte en la que pues bueno, si hay algún error en la decisión, pues evidentemente pues habrá un soporte por parte de la empresa, ¿no? De que puedan equivocarse, de que puedan experimentar en esta parte. Y por supuesto, también la seguridad de que nosotros estamos tratando de dar las herramientas necesarias para que la tomen, ¿no? Yo creo que esta es una de las más importantes. La otra, y que creo que también es algo que al día de hoy estamos desarrollando, es que y lo platicábamos, bueno, se platicaba en el panel anterior, todo este tema de saber gestionar equipos multigeneracionales, el estar abiertos a que hay diferentes puntos de vista, que no todos pueden disfrutar. Tenemos gente que prefiere ir a la oficina, o sea, dice Dafne, yo prefiero ir a la Ujú. oficina porque me concentro más, ¿no? O porque me es más fácil resolver temas allá, y hay quien dice, no, para nada, yo tener 1 hora y media de trayecto, pues prefiero no hacerlo. Entonces, el que los líderes puedan tener esta apertura a también gerenciar diferentes estilos de trabajo, a diferentes generaciones. Incluso, por ejemplo, en Nielsen somos una empresa que somos muy pro a la diversidad. Entonces, por ejemplo, que sean muy abiertos a que de repente pueda haber alguien transgénero, que pueda haber alguien, y que hoy en día para Nielsen esto sea 100% normal. Entonces, esto también es muy importante porque forma parte de nuestro negocio, forma parte de nuestro día a día. Entonces es muy importante que ellos lo desarrollen, ¿no? Y me parece que la otra es esto, o sea, la flexibilidad, o sea, flexibilidad en cuanto a saber que un día pueden estar en la oficina, otro día no, una semana sí, una semana completa deben de ir, o sea, esta parte y que también lo apliquen a sus equipos también es súper importante. Creo y considero que con estas, pues nosotros podríamos ir o podría yo decir que son de las que más nosotros apoyamos que ellos tengan y que fomentamos que ellos tengan dentro incluso de nuestros propios valores. Eh, um, Me parece, Francisco, que dentro de las cosas que nosotros más valoramos son esas, pero te decía, creo que también, y soportando un poco lo que decía Hannah, o sea, el entorno y todo esto también fomenta que esto se pueda o no desarrollar. O sea, en la medida en la que Ujú. nosotros sí vemos las herramientas, vemos la información necesaria, como ella decía, o sea, que llegar un lunes, estar con los equipos y mostrarles cuáles son claramente los objetivos que se van a seguir en la siguiente semana, el siguiente mes o los siguientes 6 meses o el siguiente año, es muy importante. O sea, en la medida en la que todos los colaboradores puedan tener todos estos canales abiertos, apoya mucho a que ellos mismos puedan tener la seguridad de desarrollar este tipo de cosas. Pero sí tiene mucho que ver con el entorno también que generemos dentro de las empresas. Desafortunadamente, pues tampoco podemos asegurar que vamos a dar todas las herramientas todo el tiempo, ¿no? A veces Ujú. sabemos que tenemos que tomar decisiones o los managers saben que tienen que tomar decisiones, incluso sin información a veces, ¿no? O sea, como, Ujú. bueno, el feeling, ¿no? O sea, el conocimiento del negocio también te va a dar mucho eso. O sea, Ujú. mientras más conozcas tu negocio, más vas a saber cómo impacta una de tus decisiones, ya sea para el cliente o de forma interna con tu equipo, como sea, pero en la medida en la que conozcas tu negocio, qué es lo que se busca y que tengas todo esto claro, pues con menos información puedes tomar una decisión. Entonces, creo que desde nuestro lado podría ser por ahí, Francisco. Perfecto, muchas gracias, Daphne. Sí, parece que a veces les exigimos mucho a los líderes, queremos que traigan todo este portafolio de habilidades, les queremos ayudar a desarrollarlas, pero a veces se nos olvidan las organizaciones que el líder también es un individuo que a lo mejor tiene su propio líder, que está viviendo esa misma volatilidad, incertidumbre, y que entonces está en como luchando una guerra en dos frentes. ¿Cómo ayuda a su equipo a lidiar con este entorno y cómo el líder mismo como persona lidia con esta incertidumbre a veces a nivel personal?
Hanna, en tu caso, que tu empresa hace un uso extensivo de la inteligencia artificial, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves que se puede utilizar esta tecnología, la inteligencia artificial, en las empresas para poder anticipar y mitigar estos impactos negativos de la volatilidad y de la incertidumbre? Ay, esa es una muy buena pregunta, qué interesante. A ver, yo creo que hay diferentes capas. Yo diría que por un lado, la inteligencia artificial se está volviendo extremadamente buena en análisis de datos y de tendencias. De hecho, es de las aplicaciones más sencillas de inteligencia artificial porque al final, ¿qué hace la inteligencia artificial? Normalmente es un modelo al que le dijiste, quiero que sepas analizar este tipo de data y que me puedas dar alguna predicción. Por ejemplo, que puedas entender data y que me puedas decir qué tan probable es que el mercado está exigiendo productos diferentes y los consumidores van a comprar mucho más en línea o de nuevo mucho más en tiendas físicas y simplemente porque tiene una capacidad de análisis de datos mucho más grande que los humanos lo tenemos y puede considerar mucho más factores de una forma dinámica que modelos anteriores, nos puede decir mucho mejor. Lo más probable es que el próximo año el porcentaje de consumidores que compren en línea suba en un 20%, ¿no? Eso es algo para lo que la inteligencia artificial es muy buena. Ahora bien, hay un reto muy grande que justo, de hecho, hace 2 semanas estuve en un foro muy, muy, muy grande de inteligencia artificial para el impacto en Ginebra. Y estaba hablando con los de PwC, PricewaterhouseCoopers, que están haciendo muchos proyectos de inteligencia artificial y me decían que tenemos miles de proyectos de inteligencia artificial abiertos con clientes ahora que quieren justo ese tipo de aplicaciones. Quieren usarla para analizar mejor su negocio. De todas, menos del 10% resultan realmente en algo que se puede usar. Y me dijeron que, y en total hemos visto 11 de miles que realmente han dado resultados. Ujú. Entonces yo diría que, ojo, también hacer una aplicación de inteligencia artificial para una empresa es súper complicado. Tienes que entender muy bien qué te pueden realmente decir tus datos y yo optaría en este momento primero por usar modelos que ya existen y de los que puedes probar, los puedes alimentar con tus datos y puedes ver muy rápidamente si funcionan o no, porque también ahora hay muchas promesas, hay muchos modelos que dicen que hacemos eso perfectamente y decepcionan. Entonces es muy importante probar y ver, ok, cuál es algo que podemos aplicar directamente en nuestra empresa y así, ¿qué pasa? Uno genera experiencia usando modelos de inteligencia artificial y se da una mucho mejor idea de qué saben hacer, qué no saben hacer, porque tampoco son magia, Ujú. que saben hacer todo. Y ya con eso creo que las empresas generan esa experiencia de decir que, vamos entendiendo qué es lo que nosotros podríamos crear internamente, qué podríamos pues, hacer para volvernos cada vez mejor, ¿no? Entonces creo que justo para el análisis sí puede servir muchísimo, pero sí hay que implementarlo muy bien. Ok, y entonces habría que ayudar a los líderes a entender quizás esos límites y usos prácticos de la inteligencia artificial, como tú dices, ¿no? Que no lo vean como la panacea que va a servir para todos, sino hasta dónde llega y dónde ellos tienen que seguir utilizando esa experiencia de la que nos hablaba Daphne, esa intuición que han desarrollado a lo largo de los años que han estado en el negocio. Completamente. Y creo que también hay que dar cierta libertad. Algo que nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer fue decir que quien quiera tener una licencia de ChatGPT nos diga para poder usar el mejor modelo. O si en Ujú. marketing quieren usar Midjourney para poder generar imágenes y ver si les funciona, adelante, háganlo. Prueben todo. Si no les funciona, no les funciona. Pero para mí es bien clave que las personas también puedan experimentar, no es un desperdicio de tiempo, están abriendo su mente a qué es lo que existe y cómo funciona y no podemos decidir de una forma top-down siempre qué es lo que va a funcionar Ujú. mejor y así justo los líderes se van educando y también se empiezan a sentir cómodos con la inteligencia artificial, porque creo que lo que menos queremos es que se vea como algo muy distante, súper, súper complicado,
que es bien difícil entender y aplicar. Creo que la clave es como, sí, lo matemático nadie aquí lo vamos a entender porque es demasiado sofisticado, pero no importa. Sí podemos Ujú. entender qué es lo que esos modelos nos pueden ayudar a hacer y para eso hay que dar mucha libertad de probar y experimentar. Así es, estamos en esa etapa, somos pioneros ahorita, ¿no? Y mucho se va a aprender precisamente con ese prueba y error, ¿no? Justo. Y sabes qué, Franco, apoyando un poco lo que decía Hannah, creo que también es importante identificar en tu negocio en dónde sí puede usarse. O sea, porque Hannah mencionaba algo, ¿no? O sea, por ejemplo, para Sí. análisis de datos y este tipo de cosas, funcionan muy bien. Y de hecho, por ejemplo, Nielsen está desarrollando una herramienta para nuestras áreas de ventas y bueno, y más enfocada hacia el cliente, en el que con todos los datos que tenemos, como alimentando modelos y todo esto, se va a llamar Ask Arthur. Em, Arthur lo que nos va a ayudar es, por ejemplo, que nuestros clientes ya no solamente puedan bajar sus reportes de forma eh, autónoma, sino que también entonces, como si fuera un chat GPT, puedes entrar y preguntar, oye, ¿cuáles son los productos que en el último semestre se han vendido más de mi cadena de productos lácteos, por decirlo algo, o de Ujú, pañales, o de lo que sea, ¿no? Y entonces justamente, como decía Hannah, o sea, estos modelos funcionan muy bien para los datos, para cosas que nosotros sí podemos incluso predecir, ¿no? ¿Cómo va a ser la tendencia de ujú, compra de mi marca tal en el siguiente mes o en los siguientes 2 meses? Entonces, para Nielsen, esta parte, este modelo en específico, o este tipo de modelo de inteligencia artificial, va a ser un must. Ahora, algo que sí, nuevamente hemos tenido como un reto es el cliente está acostumbrado a que haya alguien con ellos que vaya y te muestre el dato, ¿no? Y que puedas preguntar, y como que esta parte humana de, oye, sí, pero ¿cómo ves? Pero, oye, pero cámbiale el color. O sea, cosas, o sea, que podrían ser sencillas, para ellos son muy importantes, ¿no? Es este ujú, acercamiento de poder preguntarle a alguien, pues bueno, también es un reto importante hasta qué punto sí puede llegar la inteligencia artificial a apoyarles en la toma de decisiones y hasta qué punto también nosotros tendremos que mediar en el, bueno, sí, pero este cliente en específico sí quiere tener presencia, ¿no? Entonces estamos ujú, justamente experimentando este tipo de cambios, cómo lo vamos introduciendo, cómo vamos aprendiendo esos modelos, porque, por ejemplo, también tenemos otro ejemplo pues, interesante para la parte de campo. Nosotros literalmente vamos a las tiendas, a las tienditas que están en las esquinas, y nosotros al tendero, a la persona que está atendiendo, le preguntamos, oye, a ver, dime por favor qué producto se ha vendido, déjame escanear, déjame entrar hacia a tu tienda en específico y hacer una auditoría de qué es lo que tienes, etcétera. Entonces ahorita vamos a empezar a experimentar que el tendero ya no va a tener que hacer este escaneo, sino a lo mejor nada más sacando una foto de sus inventarios, probablemente, o más bien lo que nosotros vamos a buscar es que estos datos puedan alimentar nuestras bases de datos y entonces ya no tener que hacer este trabajo humano adicional para obtener la información, ¿no? Entonces esto también ayuda a la rapidez, etcétera, etcétera, pero son modelos que estamos empezando, pues sí, evidentemente a implementar y a probar, porque bueno, como decía Hannah, o sea, lo que queremos es evidentemente que tengamos más rapidez y precisión en la información. Si nos juega en contra, pues a lo mejor probablemente no sea algo que se pueda implementar, ujú, pero sí va a ser algo por lo que, por lo menos Nielsen IQ, al ser una empresa de datos, sí va a empezar a inyectar de forma importante, ¿no? Porque ujú, justamente estos modelos funcionan muy bien para nuestro tipo de negocio. Entonces sí va a ser algo que venga en el futuro, incluso para recursos humanos. O sea, nosotros también estamos implementando modelos de People Analytics en el que nos van a, ujú, o ya estamos probando que incluso nos pueda decir y le pueda dar al manager justamente en esta parte de toma de decisiones y del tema buca, el poder con todas nuestras tendencias y todo lo que hemos tenido en datos, el decir, estas 5 personas son las que tienen un riesgo más alto de salida. Entonces, ¿qué hago con ellos, no? Entonces, tener también esta cultura de prevención con base en nuestros datos y apoyados desde la parte de Machine Learning, inteligencia artificial, de cómo podríamos apoyar este tipo de decisiones
incluso antes de que suceda, ¿no? Entonces, muy interesante toda esta parte de la inclusión de la tecnología, incluso para Ujú. recursos humanos, ¿no? Sí, no, y le añade un desafío más a esta capacitación de los líderes. Entonces los tenemos que ayudar a ser esos usuarios conscientes de la inteligencia artificial, entender dónde, como han mencionado las dos, puede jugar un rol muy importante, pero dónde, por el otro lado, no hay que perder el toque humano porque al final ellos siguen siendo responsables, ¿no? Las decisiones que tomen, sea apoyados en inteligencia artificial o no, van a acabar teniendo impacto sobre seres humanos, sobre personas que trabajan con ellos, de sus clientes, proveedores incluso. Entonces, es bien importante ayudarlos a que tengan esa conciencia. ¿Qué hay? ¿Cómo se utiliza? Pero que al final no va a sustituir el sentido común. Perfecto. Y bueno, hablando de este toque humano, creo que uno de los temas más importantes de los líderes, una de las responsabilidades de los líderes que más impactan en este entorno para los trabajadores es el tema de la comunicación. Hanna, me gustaría preguntarte, en tu organización, ¿cómo manejan la comunicación interna? ¿Tienen algunas prácticas que hayan encontrado particularmente efectivas para mantener a los empleados informados y comprometidos? Sí, lo hemos desarrollado y es un tema súper interesante porque, o sea, creo que uno como startup te pasa que realmente hay cambios todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso se mantiene también en empresas más grandes y más en este momento que justo tenemos entornos muy volátiles, pero creo que ahí, pues realmente hay un sinfín de complejidades, de incertidumbres, de las que nos acostumbramos tanto como líderes, que creo que muchas veces no nos damos cuenta que al resto del Ujú, equipo le genera estrés, le genera esta incertidumbre, ¿no? Porque claro, como líder es tu rol absorber toda la incertidumbre que puede haber, decir que todo lo vamos a poder manejar, todo va a estar bien, ajustar la estrategia a eso, ajustar las ventas a eso, ajustar todo el manejo del equipo a eso. Entonces creo que eso sí es un reto y siento que yo lo he vivido, que muchas veces digo que, vamos a hacer este cambio, no pasa nada, y de repente noto en el equipo que les causó mucho más incertidumbre de lo que yo pensaba, ¿no? Y creo que ujú. eso para mí fue súper interesante de reconocer. Entonces, yo creo que hay un muy buen approach que a nosotros nos ha funcionado muy bien, es decir, en lugar de tenerle miedo a comunicar el cambio y por qué está pasando, es mucho mejor comunicar más y sobrecomunicar y Ujú, llevar a las personas del equipo a lo largo del proceso de pensamiento que hemos tenido para llegar a esa decisión, ¿no? Yo creo que algo que pasa mucho es que, claro, si hoy llega una decisión de un cambio por todo el entorno de mercado que está pasando y justo la demanda de inteligencia artificial, y digo, súper, vamos a cambiar nuestro producto de inteligencia artificial. Pero yo llevo pensando meses en eso de una forma latente. Llego a esa ujú. decisión hoy, no la puedo comunicar así en 10 minutos al equipo, decir que, y ahora seguimos adelante, como siempre, todo va a ser mejor porque tenemos una mejor estrategia. Tengo que llevarlos a lo largo de ese proceso de pensamiento que tuve y realmente permitirles entender paso a paso cuáles son las razones, por qué estamos haciendo eso y también darles ahí un poco el beneficio de la duda de que son personas muy inteligentes y aparte les interesa mucho. Entonces se sienten incluidos en lo que está pasando y se emocionan más porque están entendiendo qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces Ujú. creo que es una cosa súper buena y algo que hemos trabajado bastante con una coach fenomenal que tenemos, que nos robamos de las grandes empresas en Silicon Valley, es justo un modelo en el que trabajamos en talleres en conjunto, cómo llevar una transición cuando está pasando, ¿no? Y creo que justo en entornos buca eso es lo que pasa mucho. Hay una transición que tiene una afectación como mental, emocional, y tenemos que trabajarla en conjunto. El modelo que usamos se llama modelo de transición Bridges, no sé si lo conozcan, realmente es bastante sencillo. Lo que estipula es que cada vez que hay algún cambio, tenemos tres fases. La primera es que estamos terminando lo que es ahora,
¿no? Estamos en el final de algo, entonces no sé si estamos transicionando de un producto al otro o estamos transicionando, como tú decías, Dafne, como en la pandemia, de hacer las cosas físicamente a hacer algo digitalmente. Estamos terminando algo y eso para muchas personas justo puede generar como un sentimiento como pesado, como de pérdida, de duelo, como de no estar tan, Ujú, pues sí, tan cómodas y cómodos con la situación. De ahí pasamos a la zona neutral, en la que pues estamos como entre lo anterior y lo nuevo, y es una fase en la que psicológicamente se reacomoda mucho en nuestra mente, y como vamos lentamente asimilando la idea de que viene algo nuevo, en lo que nos estamos preparando. Y de ahí pasamos a nuevos inicios, donde estamos entendiendo todo lo nuevo, tenemos una actitud diferente porque la estamos ajustando a lo nuevo que viene y justo la gente se suele ahí sentir muy reorientada, renovada, con mucho más motivación. Y está interesante, lo que hemos hecho mucho es que en esas situaciones, cuando cambiamos de producto, cambia algo grande en el equipo, cambiamos de estrategia o a qué usuarios estamos enfocándonos, estamos en una sala, en la oficina, todo el mundo tiene que venir y decimos, ok, vamos a posicionarnos. En esta esquina están quienes están terminando lo anterior. En esta esquina están quienes en el espacio neutro y en esta esquina están quienes están ya en nuevos comienzos. Y es súper bueno porque te sorprende quienes están en diferentes zonas y dices, ujú. claro, a esta persona a lo mejor le está costando, yo ya estoy en modo emocionada y vamos a hacerlo nuevo, con toda la energía, pero esta persona no se siente todavía 100% lista. Y ahí trabajamos mucho en decir que, ok, ¿qué te hace sentir así? Y también reconocer que hay que dar el espacio. Va a tomar unas semanas, pero es Ujú. mejor dar el espacio a decir que no, tienen que estar emocionados por el cambio ahorita mismo, todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que es algo súper bueno. Y me gusta también compartir esas prácticas porque creo que a mí me pasa igual que a muchas personas que son líderes, que yo siempre estoy orientada en la acción, en lo que viene mañana, en lo que estamos haciendo de nuevo. Digo, tenemos que estar emocionados y con buy-in total todo el mundo en la empresa, ¿no? Y he aprendido que tomarnos tiempo para esas acciones y ese trabajo en conjunto justo cambia completamente cómo el equipo percibe lo que está pasando. Es una Ujú. inversión de tiempo fenomenal de la que sales y hasta luego pasa que tenemos una reunión de equipo y alguien dice, ah, yo creo que yo ya sí pasé a la fase de nuevos comienzos y hasta se vuelve algo Ujú. que la gente misma sigue reflexionando y les ayuda en su día a día porque ellos mismos están aprendiendo estos conceptos y lo pueden gestionar también internamente de una mejor forma. Entonces, sí, creo que es Ujú. un buen ejemplo. Sí, es una muy buena práctica, qué interesante, gracias por compartirla. Dafne, y en tu caso, que además tienes el reto de que llevas una región, en este caso la TAM, ¿no? Que además la dispersión geográfica, ¿qué ha funcionado para ustedes en materia de comunicación? Sí, y sabes, es bien complicado porque, por ejemplo, los grandes cambios, pues normalmente se cascadean de forma global, ¿no? No solamente regional. Entonces, a veces es difícil porque las áreas globales evidentemente pierden de vista algunos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, la comunicación todavía en inglés. Entonces, en Latinoamérica, pues muchos de nosotros hablamos Ujú, español y otros pocos o muchos que tenemos en Brasil hablan en portugués. Entonces, es como difícil poder cascadear un mensaje desde global. eh, en una sola acción, ¿no? Por ejemplo, también sufrimos mucho de que cuando la gente ve en su mail un comunicado interno que dice Nielsen Communications, dicen, sí, claro, luego lo leo. Es en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, pues los borran o les dan leído y pues ni siquiera los leen. Entonces, algo que nos ha funcionado muy bien es pues justamente hacer estas comunicaciones en cachitos. O sea, lo que tenemos que hacer es tomar estas comunicaciones de forma global y entonces, cuando son, por ejemplo, grandes proyectos, cada una de las áreas toma en partes las responsabilidades que va a ir tomando y las van comunicando como en diferentes, llamemos como moods o idiomas, pero del área, ¿no? Me ujú. refiero a un idioma
como en los idiomas de cada área, ¿no? Cada uno si va a impactar a Data Science, cómo va a impactar para Data Science, si va a impactar operaciones, evidentemente dando el contexto general, pero después, a ver, y en operaciones vamos a tener que desarrollar estos cambios, y en Data Science estos cambios, y para recursos humanos estos cambios, y para campo estos cambios, ¿no? Entonces, en la medida en la que podamos hacer que nuestros colaboradores entiendan cómo va a impactar su trabajo a este gran cambio, entonces podemos tener un poquito más, pues, esta parte de aceptación en general, ¿no? Ujú, Eh, am, También nos pasa mucho que, por ejemplo, hace un par de meses tuvimos un cambio pues, sí, en nuestra cultura, en el tema de los valores. Y entonces, por ejemplo, eso me pareció muy interesante esa estrategia porque lo que hicieron fue desplegar a lo largo de todos los países, hicieron diferentes trainers que lo que hicieron fue ir con no con toda la población, con todos los managers, porque al final del día, pues los managers juegan un papel súper ujú, importante en la comunicación, ¿no? Pero entonces fueron con los managers y desarrollaron talleres en los que específicamente a ellos se les hacían dinámicas, se les explicaban los nuevos valores y todo esto, y ellos eran como los embajadores de los New Values y Nielsen, ¿no? Entonces ellos tenían que ir y comunicarlos, pero me pareció muy interesante que también la empresa, porque también es un tema de inversión, no solo de tiempo, sino también económica, ¿no? ujú, Tuviera como la, pues viera esta necesidad de, a ver, si queremos que llegue a todos, necesitamos invertir en preparar a nuestros trainers primero y luego ellos ir y desplegar como todo este tipo de mensajes que sobre todo si tienen que llegar pues a la médula que es la gente, la gente que tenemos en campo, la gente que tenemos en oficinas y que entiendan cómo cascadean este tipo de valores, no solamente con comunicados, no solamente con town halls, no solamente entonces se bombardeó por todos lados, ¿no? Venía desde comunicados, los town halls regionales, los town ujú. halls locales, el manager, y entonces también el manager hacía su pequeña reunión. Entonces, a veces, pues, dependiendo también, evidentemente, del mensaje, pues hay que hacer pues muchos bombardeos de información, ¿no? Porque Ujú, no sabemos a quién sí le gusta leer un mail y a quién prefiere estar en algo físico y escuchar a su líder que le explica qué es lo que va a pasar, ¿no? También se vale. Porque también, te decía, las barreras de comunicación es algo importante. Y también, por ejemplo, digo, no sé cómo pasa en otras organizaciones, pero en Nielsen IQ somos muy tendientes a utilizar, pues, utilizar muchas palabras pequeñas para referirnos a grandes conceptos, ¿no? Entonces, ujú. si no estás como en el mood de la cultura, pues no es fácil entenderlo, o si no estuviste en el desarrollo del proyecto desde el principio, no se va a entender. Entonces, toda esta parte, pues también es importante, se genera, por ejemplo, otra cosa que puedo compartir, Francisco, es que desde nosotros utilizamos para nuestros entrenamientos LinkedIn Learning. Entonces, desde LinkedIn Learning utilizamos la plataforma para generar, por ejemplo, estos cursos específicos para temas grandes, ¿no? Grandes temas, por ejemplo, nuestro cambio de valores. Entonces, se generaron entrenamientos desde la plataforma en el que en cualquier momento podías entrar. Entonces, te decía, es una serie de bombardeos en la que tratamos de asegurarnos de que los colaboradores realmente, de alguna manera, y si en algún punto entendieron alguno de los valores o alguno de los conceptos, o por qué es importante este proyecto, por qué este proyecto nos va a generar más revenue, por qué este proyecto, lo que sea, eso ya es muy importante o ya generó valor, ¿no? Ujú. Sí, dicen los estrategas de gestión del cambio que nunca puedes sobrecomunicar, ¿no? Que Sí, si sientes que estás sobrecomunicando, probablemente apenas, apenas estás llegando a que el mensaje llegue a quien tiene que llegar. completamente. Perfecto. Pues ya casi por cerrar, me gustaría pedirle a cada una, a lo mejor empezando contigo, Dafne, precisamente, si nos puedes compartir en 1 o 2 minutos, a lo mejor un aprendizaje que hayas obtenido tú, tu organización, en estos últimos años sobre liderazgo en entornos buca que consideres especialmente valioso. Sí, mira, yo creo que para los entornos buca, como comentábamos durante la conversación, o sea, cosas muy importantes, un tema de respeto, lo voy a hablar por un tema generacional, o sea, esto es muy importante, o sea, siempre el estar flexibilizado y entender y comprender y tratar de
ser empático con otra persona es muy importante, ¿no? El tema de la información también, cómo fluye. Hablábamos ahorita justo de comunicación, cómo Ujú, sobrecomunicamos, cómo aseguramos que las personas tengan este tipo de información, idealmente que sea lo que necesitan para una toma de decisiones, ¿no? Em, Creo que también hemos aprendido mucho, incluso que hay factores en el ambiente que nos pueden o no apoyar a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, todo el tema legal, todos los cambios que hemos tenido, por ejemplo, en los países latinoamericanos, incluyéndose México, con todos los cambios que hemos tenido, también son importantes a tomar en cuenta para incluso un líder, ¿no? O sea, como hoy, por ejemplo, nuestros auditores pueden estar viendo que alguien... por los cambios que se han tenido políticamente en los salarios mínimos, puede estar ganando, si no algo igual, pues sí similar, y ya vienen y ya nos están tocando la puerta, y entonces cómo genera todo esto un ambiente laboral distinto, cómo nuestros managers tienen que reaccionar a eso, también es muy importante. Y toda la parte de la tecnología que también platicábamos, ¿no? O sea, cómo nos va a estar impactando, cómo va a generar esto realmente un valor para nosotros. ujú. Creo que es de los drivers más importantes, por ejemplo, que en Nielsen traemos. Sabemos por nuestro tipo de negocio, el tema de la tecnología va a cobrar una importancia muy fuerte en los siguientes años porque nos está retando muchísimo pues evidentemente la empresa lo va a aprovechar lo más que pueda, pero lo más importante me parece justo es eso, o sea, cómo el líder puede tomar todos estos aspectos, crear un perfil que le permita adaptarse a los entornos de cambios rápidos y Ujú, que eso pueda tomar decisiones asertivas y además gestionar un equipo y además buscar su equilibrio vida-trabajo, ¿no? Entonces, ujú. es como los memes estas de las mamás que parece que quieren barajear todo al mismo tiempo, pero es la Sí, realidad. O sea, hoy justamente en estos entornos, pareciera que el manager está así, pero creo que lo más importante desde, por ejemplo, desde recursos humanos o desde las empresas es dar las herramientas que creamos que pueden apoyar este tipo de toma de decisiones rápidas y que pueda apoyar los objetivos del negocio, ¿no? ok. Muchas gracias, Daphne. Y en tu casa, Hanna, ¿cuál sería esa píldora de sabiduría? Pues creo que conectando mucho con lo que decía Dafne, del tema de cómo la tecnología y pues como decíamos, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo en el que trabajamos. Creo que si una cosa he aprendido en los últimos meses es que nos vamos a sorprender de lo rápido que va a ser el cambio y va a ser muy fuerte en muchas áreas que todavía ni nos podemos imaginar. Y creo que Ujú, ahí una clave va a ser que no solamente quienes estén en los niveles C de la empresa, sino todos quienes son líderes en la empresa, justo vayan aprendiendo cómo usarlo, lo vayan incorporando y se genere como mucho conocimiento para poder absorberlo en las empresas. Y creo que eso va a tener dos beneficios. Uno, que las empresas pues lo puedan usar bien y pues les siga yendo bien, porque justo en esas transiciones, quienes no logran adaptar ese cambio en su empresa, pues siempre tienen un problema, ¿no? Pero lo segundo ujú. también es que lo tenemos que incorporar muy bien porque si no sabemos usar la inteligencia artificial de la forma correcta va a impactar mucho en nuestros colaboradores, porque mucho de eso va a impactar en cuáles actividades realizan. Entonces, lo que estamos viendo ya es que muchos puestos no van a desaparecer, pero van a cambiar muy drásticamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarles a estos colaboradores a aprender lo que tienen que saber para el futuro, para Ujú, realmente poder ser miembros de la empresa en el futuro? Y creo que eso es muy fuertemente responsabilidad de las empresas. ujú. Lo vemos mucho porque justo empezamos a vender un nuevo producto de inteligencia artificial hace 4 semanas. Entonces llevo hablando cada día con recursos humanos, con Ujú. directivos de empresas y veo que ya se está generando mucha emoción por adoptar estos cambios, pero todavía falta como que permee mucho más en las empresas. Entonces, yo ahí diría que mi píldora de aprendizaje es que hay que invertirle tiempo. A lo Ujú. mejor todavía parece un poco lejano, pero creo que quienes se meten ya a adoptarlo con la
mayor velocidad posible, van a salir ganando de eso y sus empleados, colaboradores también. Perfecto. Muchas gracias, Hanna. Tenemos una pregunta del público. Nos dicen, se habló de seguridad psicológica. ¿Qué acciones han llevado a cabo en sus empresas para garantizar esa seguridad psicológica o bien para trabajar con la salud emocional? Si alguna de ustedes le Ah, suena. Ujú. sí, claro. Mira, por ejemplo, y apoyando un poco la pregunta y todo eso, o sea, sabemos que esta es una base, o sea, en una pirámide de necesidades, teorías muy viejitas de Maslow, sabemos que esta es de las principales, ¿no? Y de las que justamente como ser humano necesitamos hacer. Por ejemplo, para Nielsen IQ tenemos un programa. Evidentemente cada país de forma independiente, pues bueno, tendrá sus programas de beneficios pues, lo que legalmente se solicite y pues acciones muy específicas por cada país y que cada población requiere. Sin embargo, tenemos una iniciativa muy interesante en la que tenemos una plataforma en la que, por ejemplo, damos como eh, todos estos servicios, llámese legales, financieros o psicológicos, en los que ellos pueden entrar y no solamente pueden obtener ayuda de forma inmediata, o sea, pueden hablar por teléfono a una línea o pueden chatear con alguien o sea, pueden tener como este apoyo de forma inmediata, sino que también se extiende hacia sus familias. Y esta plataforma al mismo tiempo, este proveedor, también, por ejemplo, genera ciertos cursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viene diciembre, en donde pues se viene grandes depósitos de aguinaldos, fondos de ahorro, Ujú. etcétera. Y entonces es, bueno, ya vas a tener un buen capital, entonces, ¿cómo lo puedes invertir? O cómo lo puedes usar de forma inteligente. Entonces, ahí viene la parte financiera, ¿no? Pero también puede entrar y de repente decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema personal, una demanda de lo que tú quieras, y entonces ahí pueden tener atención de primera mano. Evidentemente es un primer contacto, si necesitan más cosas, Ujú. pues ya bueno, necesitarán tener a un profesional específico para eso, pero me parece que esta parte para los colaboradores es algo, pues o sea, es invaluable, o sea, el tener por lo menos alguien que te atienda de forma 24/7 en cualquier momento, pues es algo muy bueno. Incluso en un tema de burnout, o sea, hemos tenido casos en los que, oye, sabes que estoy súper estresado, tengo mucho trabajo y lo que sea, y entonces hablan y les ayudan incluso a hacer ejercicios de mindfulness, les enseñan cómo este tipo de técnicas y pues bueno, es un apoyo, te decía, de primer touch o primer contacto, pero posterior con eso, pues ya podemos tener como cierta estabilidad y ya ellos después buscar algún apoyo adicional, ¿no? Pero, Ujú. por ejemplo, dentro de nuestra organización es algo de lo que tenemos, Francisco. Perfecto. Muchas gracias, Dafne. Hanna, no sé si hay algo que tú quieras también compartir al respecto. Pues primero que nada me parece espectacular lo que estabas diciendo tú, Dafne. Creo que todo eso es súper importante. Creo que también justo como algo que pueda ayudar si sienten en una empresa que todavía les falta o no saben tan bien cómo están en temas de seguridad psicológica, algo muy bueno puede ser también partir desde un diagnóstico donde es clave trabajar con alguien externo para que las personas se sientan justo con la seguridad psicológica de poder expresarse y decir cómo se sienten. Y ahí no tenerle miedo, siempre va a haber también resultados negativos y positivos, pero eso da una muy buena base para entender qué hacer. Y creo que ya como en términos de técnicas de cómo desarrollarlo, hay muchas, pero creo que la base es justo, también como decía Daphne, invertirle, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de una opción de comunicar es a través de un comunicado y la otra, como decía Daphne, como ejemplo, es hacer una comunicación como mucho más detallada, en mucho más pasos, a través de muchas más personas líderes y pues, oportunidades de saber qué está pasando. Creo que ahí la clave es, pues justo, invertir tiempo, pero también invertir en quiénes son las y los líderes que lo tienen que implementar y ver ahí que al final, sí, es enseñar mucha empatía en el liderazgo para llegar a eso, ¿no? Realmente como enseñar esa nueva forma de liderazgo. Perfecto. Muchas gracias, Hanna. Creo que no hay más preguntas, pues no me resta más que agradecerles a ambas
su participación. Yo aprendí muchísimo también. Espero seguir en contacto. Es un tema que, decíamos, se va a seguir acelerando. Yo creo que el cambio no se va a detener y que los líderes cada vez van a estar más retados por este ambiente tan cambiante, pero que al final, a pesar de las herramientas, la tecnología, la inteligencia artificial, siempre se vean como que no deben perder ese toque humano, ¿no? Que es el que al final, ese sentido común, ese sentido humano, que es el que les va a permitir tomar las mejores decisiones con los recursos que tienen.